Hay una frase que llevo meses escuchando dentro de la cabeza, no porque me atormente, sino porque cada vez que la recuerdo, entiendo mejor lo que ocurrió esa noche y lo que vino después. La dijo mi padre cuando yo tenía 11 años, sentado a la mesa de la cocina de casa, después de que un vecino lo humillara delante de varios hombres del barrio por una deuda que no era suya. Mi padre no respondió en ese momento. Esperó, recogió sus cosas y se marchó. Y cuando le pregunté por qué no había dicho nada, me miró con esa calma suya, que nunca confundí con debilidad, y me dijo: «Rodrigo, el hombre que grita ya perdió. El que se va con la cabeza alta todavía no ha empezado». Aquella noche de septiembre, con 12 personas mirándome alrededor de una mesa, y mi esposa de 30 años gritando que era un inútil al que había mantenido durante toda su vida adulta, recordé esas palabras con una precisión que no esperaba. Lo que ocurrió después de que yo me levantara de esa mesa cambió todo. No de la manera que Inmaculada esperaba, sino de la única manera que tiene sentido cuando un hombre que lleva 26 años aprendiendo a leer lo que se esconde detrás de los números decide por primera vez en su vida aplicar ese conocimiento dentro de su propia casa. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Rodrigo Valverde Fuentes. Tengo 53 años. Soy inspector de tributos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria desde hace 26 años, con destino fijo en Valladolid desde el año 2001. Llevo más de 2 décadas ganándome la vida de una manera muy concreta, sentándome frente a documentos, cifras y declaraciones y encontrando exactamente lo que alguien no quiere que yo encuentre. No es un trabajo espectacular. No tiene el glamour que la gente le atribuye cuando no lo conoce. Es trabajo metódico, silencioso, sostenido. Es la capacidad de leer un extracto bancario de 200 páginas y señalar con el dedo el único movimiento que no cuadra. Es saber que cuando algo parece perfectamente normal, esa normalidad misma es a veces la señal de que hay algo que no lo es. No soy un hombre que levanta la voz. No soy un hombre de escenas ni de gestos dramáticos. Soy un hombre que observa, que espera, y que cuando tiene todo lo que necesita actúa con una precisión que no requiere audiencia. Eso es exactamente lo que hice. Era el 16 de septiembre, nuestro 30º aniversario de boda. La cena era en casa de mi cuñada Rosario Serrano Vega, en Valladolid. En ese comedor grande con las sillas de madera oscura que crujen cuando alguien se mueve y con las cortinas de terciopelo granate que llevan colgadas desde antes de que yo entrara por primera vez a esa casa, hace más de 30 años. Rosario había empezado a preparar el cordero desde las 5 de la tarde. El olor llevaba horas instalado en cada rincón, mezclado con el vino tinto de la zona y con ese calor particular de las casas llenas de gente en septiembre, cuando el verano todavía no ha terminado del todo, pero la noche ya empieza a cerrar con prisa. Éramos 12 alrededor de esa mesa. Mi madre, Dolores Fuentes Medina, 78 años, sentada a mi derecha con el collar de perlas que se pone únicamente en las ocasiones que considera importantes. Es una mujer que ha visto mucho y que habla poco, y esa combinación le da una dignidad que pocas personas consiguen a ninguna edad. A su lado, mi cuñado Esteban Serrano, 54 años, marido de Rosario, hombre afable y sin malicia que llena los silencios con comentarios sobre el tiempo y el trabajo. Luego sus 2 hijos mayores con sus respectivas parejas, un matrimonio de vecinos que Rosario siempre añade a cualquier reunión familiar porque es de esas personas que no conciben una mesa con sillas vacías. Y frente a mí, al otro extremo, mi hija Noelia Valverde Serrano, 26 años. El pelo suelto esa noche, el vestido verde que le había visto otras veces, esa costumbre suya de colocar los cubiertos en paralelo perfecto antes de que traigan la comida, con la misma simetría obsesiva que yo tengo desde que tengo memoria y que ella heredó sin que nadie se la enseñara. Y a mi izquierda, como siempre en las cenas de familia, porque dice que desde ese lado ve mejor a todo el mundo, mi esposa.
Inmaculada Serrano Palomar, 51 años. El pelo recogido en un moño bajo, el vestido azul marino que yo mismo había comprado en marzo, porque lo vi en el escaparate de una tienda del centro cuando iba camino del trabajo y pensé que le quedaría bien. Lo pagué sin decírselo y se lo dejé sobre la cama. Ella lo usó esa noche como si fuera algo que siempre había tenido. La cena transcurrió con normalidad durante casi 2 horas. El tipo de normalidad de las reuniones familiares, donde hay suficiente gente, como para que nadie tenga que mantener una conversación demasiado tiempo. Se habla del trabajo de alguien, del colegio de un sobrino, de la reforma que Rosario lleva planeando desde hace 3 años y que nunca termina de empezar. Yo comí, respondí cuando me preguntaron. Serví vino 2 veces a mi madre porque ella nunca se sirve sola, y estuve presente con esa presencia funcional de quien lleva semanas cargando algo que no muestra. Fue cuando Esteban, entre el segundo plato y el postre, dijo que era admirable que yo siguiera en la agencia con tanta dedicación después de tantos años, que no todo el mundo tiene esa constancia. Una frase sin intención, del tipo que se dice para llenar el espacio entre un plato y el siguiente, cuando la conversación ha bajado de intensidad. Inmaculada dejó el tenedor sobre el plato. El sonido fue pequeño, metal contra losa. Un clic breve que en otro contexto no habría significado nada. Pero yo llevaba 30 años sentado a mesas con esa mujer, y hay sonidos que uno aprende a leer no por lo que son, sino por el momento exacto en que ocurren. Levantó la vista hacia Esteban. Luego me miró a mí, y en su expresión apareció algo que no supe nombrar en ese instante, pero que ahora, con la distancia de todo lo que vino después, reconozco sin dificultad. Era el punto en que alguien que lleva tiempo guardando una presión decide, en un momento que no ha planeado del todo, que ya no la guarda más. Tomó el vaso con las 2 manos. Lo golpeó 2 veces contra la madera de la mesa. El silencio llegó de golpe. No el silencio de una pausa natural, sino el de una habitación entera que contiene la respiración al mismo tiempo, porque algo acaba de cambiar de naturaleza en el aire. Estoy harta. No era todavía un grito. Era esa voz tensa y controlada que precede al grito, la que en cierta forma es más difícil de escuchar porque en ella todavía está la decisión. Llevo 30 años manteniendo a este hombre. 30 años. Y aquí estáis todos hablando de él como si fuera algo admirable. Nadie respondió. Yo tampoco. No vale nada. Ahora sí, la voz subió. Nunca ha valido nada. Soy yo quien ha sacado esta familia adelante mientras él se dedicaba a sus papeles y sus números y llegaba tarde a todo lo que importaba. Yo, no él. Yo llevo 30 años sosteniendo esta vida y nadie lo ve porque él ocupa todo el espacio con su maldita seriedad. 12 personas. Mi madre con las manos en el regazo y los ojos cerrados, un segundo más de lo normal, con esa contención suya de mujer que ha aprendido a no reaccionar en público ante nada. Noelia con la mirada fija en el mantel, los cubiertos en paralelo perfecto, sin levantarla. Los cuñados con esa inmovilidad incómoda de quien no sabe si debe intervenir o si intervenir empeoraría las cosas. Yo sentí el calor subirme a la cara. Sentí durante 3 o 4 segundos exactos la tentación de responder con todo lo que tenía en la cabeza. No con gritos, con datos, con fechas, con la nómina que llevaba 30 años ingresando puntualmente el mismo día de cada mes, con la hipoteca que pagué yo solo durante los primeros 8 años, con la matrícula universitaria de Noelia, con los 5 veranos en Asturias que pagué yo, con el vestido azul marino que Inmaculada llevaba puesto en ese momento y que yo había comprado 3 meses antes en un escaparate de camino al trabajo. No lo hice. En vez de eso, tomé la servilleta de tela que tenía sobre las rodillas. La doblé con cuidado, con el mismo doblez que mi padre me enseñó cuando era niño. Primero las esquinas hacia el centro, luego el pliegue final de izquierda a derecha, sin arrugar los bordes, sin apretar más de lo necesario. Una técnica absurda para ese momento. Pero mis manos necesitaban hacer algo concreto y verdadero, mientras el resto de mí tomaba la decisión correcta. La dejé con cuidado a la derecha del plato.
Me abroché el botón central de la chaqueta. Me levanté despacio, sin empujar la silla. Miré a Inmaculada a los ojos, solo a ella, sin rabia en la cara, sin prisa en los gestos, con la misma calma con que uno presenta el resultado de un expediente que ya está cerrado antes de abrir la carpeta. Y le dije, en voz suficientemente baja para que solo los más próximos pudieran escucharme, 30 años voy a tardar en explicarte lo equivocada que estás. No añadí nada. Me acerqué a mi madre. Le di un beso en la frente. Ella me tomó la mano un segundo, solo un segundo sin decir nada y la soltó. Cogí mi chaqueta del perchero de la entrada y salí. El aire de la calle olía a tierra húmeda y a algo quemado de algún jardín cercano. Caminé hasta el coche. Entré, puse las manos sobre el volante y me quedé así varios minutos sin arrancar, mirando la fachada iluminada de la casa de Rosario a través del parabrisas. Luego arranqué y tomé la A62 en dirección a ningún sitio en particular. Conduje durante casi 2 horas con la radio apagada y las ventanas cerradas, el asfalto oscuro de noviembre, casi vacío a esa hora, con las luces del salpicadero como único punto de referencia. Pensé en 30 años. Pensé en la cara de Noelia mirando el mantel en lugar de mirarme. Pensé en que hay momentos en los que uno no sabe todavía exactamente qué ha ocurrido, pero sabe con absoluta certeza que algo ha terminado de una manera que ninguna conversación va a poder deshacer. No sabía aún lo que estaba a punto de encontrar. No sabía que lo que Inmaculada había hecho esa noche, levantarse delante de 12 personas y gritar una mentira construida con esa precisión y esa convicción, era el único error que le quedaba por cometer. Pero lo iba a descubrir. Y cuando lo descubriera, iba a tratarlo exactamente igual que trato cualquier expediente, con metodología, con paciencia y con la certeza de que los números siempre cuentan la verdad, aunque las personas no quieran hacerlo. Para entender lo que ocurrió en casa de Rosario esa noche de septiembre, y para entender lo que vino después, hay que entender primero lo que hubo antes. No la versión que Inmaculada gritó delante de 12 personas, que era una mentira construida con suficiente convicción como para que quien no supiera los hechos pudiera creerla, sino la otra versión, la que está escrita en 30 años de recibos, contratos, nóminas depositadas el mismo día de cada mes y decisiones tomadas en silencio por un hombre que confundió durante demasiado tiempo la responsabilidad económica con la atención emocional y que pagó ese error de una manera que no estaba en ninguno de sus cálculos. Me casé con Inmaculada Serrano Palomar el 16 de septiembre de 1994. Yo tenía 23 años y un contrato de prácticas en la Delegación de Hacienda de Valladolid que me daba para pagar el alquiler de un piso de 2 habitaciones en el barrio de Las Delicias, comprarlo justo en el mercado del jueves y ahorrar algo cada mes con una disciplina que mi padre me había enseñado desde niño y que yo apliqué siempre, incluso cuando no había mucho que ahorrar. Ella tenía 22. Trabajaba como administrativa en una clínica dental del centro de la ciudad y tenía una manera de reírse que ocupaba toda la habitación y que en aquel agosto de 1994, cuando nos conocimos en una verbena de barrio a través de un amigo común, me pareció lo más honesto que había visto en mucho tiempo. Nos vimos 4 veces más ese mismo mes. En septiembre ya sabía que iba a casarme con ella, aunque en ese momento no tuviera casi nada que ofrecer salvo la certeza de que iba a construirlo. Y lo construí. Eso no es una afirmación orgullosa. Es simplemente lo que ocurrió, documentado en hipotecas, facturas y declaraciones de renta, que todavía tengo archivadas en el despacho de casa desde hace 26 años. Los primeros 8 años de matrimonio, los dos trabajamos. Ella en la clínica, yo escalando dentro de la agencia con la lentitud propia de quien empieza desde abajo, sin contactos ni palancas. Pasé de contrato de prácticas a interino en 1997 y de interino a funcionario de carrera, con plaza fija en 1999. Recuerdo el día exacto. Era un martes de marzo. Llegué en el tren de las 7:40 desde Burgos, donde había estado en una formación de 3 días, con un maletín de cuero marrón
que me había regalado mi padre cuando aprobé las oposiciones y que pesaba más vacío que lleno, porque yo todavía no tenía suficientes papeles para llenarlo. Me senté en la silla de mi nuevo despacho, frente a un ordenador que tardaba 4 minutos en arrancar y que emitía un zumbido grave como de maquinaria industrial, y pensé que todo lo que vendría a partir de ese momento dependía únicamente de lo que hiciera dentro de esas paredes. Lo que vino fue trabajo, mucho trabajo. El tipo de trabajo que no se cuenta en horas, sino en años, que no produce historias espectaculares, sino resultados concretos y sostenidos, que no se nota cuando se hace bien, pero se nota muchísimo cuando falta. Noelia nació en 1997, y en 1999, cuando yo obtuve la plaza fija, firmamos también la hipoteca del piso de la calle Mantería. Un piso de 3 habitaciones en una calle tranquila del centro. 4º piso sin ascensor, con una cocina pequeña que Inmaculada nunca terminó de querer, pero que yo reformé 10 años después, porque ella llevaba tiempo diciéndolo, y yo seguía posponiendo. Esa postergación mía fue uno de mis errores, no el único. En 2007, Inmaculada dejó la clínica dental. Noelia tenía 10 años. Yo llevaba varios ya como inspector con destino consolidado en Valladolid, y el sueldo alcanzaba holgadamente para los dos, sin necesidad de que ella siguiera trabajando. Fue una decisión que tomamos juntos, o al menos eso es lo que yo creí durante mucho tiempo. Ella dijo que quería estar más presente en casa, que Noelia la necesitaba en esa edad, que el trabajo en la clínica le había empezado a pesar con los años. Yo dije que sí porque en aquel momento me pareció razonable, porque el dinero alcanzaba y porque no vi ningún motivo para analizarlo más de lo que lo analicé. Eso fue un error. El segundo de los que reconozco sin necesidad de castigarme por ellos, porque la autocrítica que no sirve para aprender algo concreto es simplemente ruido. Lo que no entendí entonces, y que entiendo ahora con una claridad que me costó caro, es que decir que sí sin preguntar qué significaba para ella dejar de trabajar, sin preguntarle qué iba a hacer con ese tiempo, sin verificar si lo que ella quería era realmente estar en casa, o era otra cosa que no había sabido nombrar todavía, fue exactamente el tipo de inacción que abre grietas que tardan años en hacerse visibles. La vida en casa funcionó de manera aparente durante todos esos años siguientes. Las facturas se pagaban. Noelia creció. Hicimos obras en la cocina finalmente, cambiamos el coche 2 veces. Fuimos de vacaciones a Asturias 5 veranos seguidos porque a Inmaculada le gustaba el verde y el mar frío, y a mí me gustaba verla contenta. Yo salía de casa a las 7:30 de la mañana y volvía entre las 8 y las 9 de la noche. Y los fines de semana muchas veces traía trabajo en esa cartera de cuero que con los años había pasado del marrón al negro, pero que seguía siendo la misma cartera, el mismo peso, el mismo ritual de abrirla en el despacho y cerrarla al irme a dormir. En el despacho tenía un sistema de trabajo que llevaba usando desde 1997 y que nunca cambié porque nunca encontré ningún motivo para cambiarlo. Un cuaderno de tapas negras, tamaño folio, donde apuntaba a mano todo lo que no podía o no quería dejar solo en el ordenador. Fechas de referencia, observaciones propias sobre expedientes en curso, conexiones entre datos que el sistema no podía hacer por sí solo. Era una costumbre tan integrada en mi rutina que el cuaderno era parte del paisaje del despacho, igual que el archivador metálico gris de la esquina derecha, con su llave pequeña colgada siempre del mismo clavo, o la taza de café que nunca terminaba del todo antes de que se enfriara. Cosas que llevan tanto tiempo en su sitio que se vuelven invisibles para quien las ve todos los días. Para Inmaculada, ese despacho era simplemente el cuarto donde yo desaparecía. No lo dijo con esas palabras, pero hay cosas que no hace falta decir con palabras para que estén dichas. Noelia estudió Derecho en la Universidad de Valladolid, 5 años de matrícula, libros, transporte y material que salieron del mismo sitio que todo lo demás. Cuando terminó el grado, quiso hacer un máster especializado en Derecho Mercantil en Madrid, y yo pagué la matrícula y el alquiler del piso donde se instaló durante los 2 años que duró. Cuando terminó el máster,
tardó varios meses en encontrar trabajo estable, y durante ese tiempo seguí pasándole una transferencia mensual para que pudiera cubrir los gastos mientras buscaba. Lo hice con la misma naturalidad con que uno paga la factura del gas, sin nombrarlo, sin esperar reconocimiento, porque es lo que toca y punto. Lo que no calculé entonces es que esa naturalidad mía, esa manera de dar sin nombrar lo que daba y sin pedir que se nombrara, creó un silencio alrededor del dinero que resultó ser exactamente el tipo de silencio que algunas personas aprovechan. Pero no me adelanto. Hubo una tarde de marzo de hace algo más de 2 años en que llegué a casa antes de lo habitual porque habían cancelado una reunión de última hora. Eran las 6:15 de la tarde. La casa estaba en silencio cuando entré, o eso creí al principio, hasta que al pasar por el pasillo hacia la cocina, escuché la voz de Inmaculada que venía del dormitorio con la puerta entornada. Hablaba en voz baja, con los auriculares puestos, de esos pequeños que se meten en el oído y que desde fuera apenas se notan. Me detuve un momento, no por curiosidad, sino porque el tono me llamó la atención. No era el tono con que Inmaculada habla con su hermana Rosario, ni con sus amigas, ni con el médico, ni con ninguno de los contactos habituales que yo había escuchado en 30 años de vida compartida. Era otro tono, más bajo, más pausado, con una calidez específica que no encajaba con ningún contexto que yo conociera. Seguí hacia la cocina, abrí la nevera, y en ese momento, con la puerta del dormitorio todavía entornada y la voz de Inmaculada llegando en fragmentos, escuché un nombre pronunciado con la familiaridad de quien nombra a alguien que forma parte del paisaje cotidiano. Germán, sin apellido, sin explicación, con el mismo tono despreocupado con que se dice el nombre de alguien que se conoce desde hace mucho tiempo y con quien se habla todos los días. Cerré la nevera. Inmaculada salió del dormitorio 30 segundos después, me vio en la cocina, y sin que nada en su cara cambiara de manera notable, dijo al teléfono, «Ahora te llamo», y se quitó los auriculares. Me preguntó si quería café. Yo dije que sí. Ella lo preparó. Pusimos el café en las tazas de siempre, en la cocina pequeña de siempre, con la luz de la tarde de marzo entrando por la ventana con ese ángulo bajo que tiene en esa época del año, y nadie mencionó la llamada. Yo no pregunté porque en ese momento no tenía ningún motivo concreto para hacerlo. Había escuchado un nombre que no reconocía, pronunciado con un tono que no terminaba de ubicar, y eso era todo. Lo archivé en algún lugar de la cabeza sin asignarle peso ni categoría, del mismo modo en que uno guarda un dato sin saber todavía para qué va a servir ni si va a servir para algo. Ahora sé exactamente para qué sirvió, pero esa tarde de marzo no era todavía la historia que voy a contar. Era solo el primer hilo suelto, el único dato que no encajaba del todo en el cuadro de una vida, que por fuera seguía pareciendo exactamente lo que siempre había sido, ordenada, estable, construida ladrillo a ladrillo durante 30 años por un hombre que creyó que construir era suficiente forma de estar presente. Esa tarde bebí el café. Inmaculada me contó algo sobre una vecina del quinto. Yo respondí en los momentos adecuados. Luego fui al despacho, abrí el cuaderno de tapas negras y anoté lo que tenía pendiente para el día siguiente en la agencia. La llave del archivador seguía colgada del mismo clavo de siempre. La taza de café seguía a medio terminar sobre la mesa, y en el dormitorio, a unos metros de donde yo estaba sentado, el silencio era exactamente el mismo de cualquier otra tarde. Pasaron 22 meses antes de que ese silencio empezara a hablar. Las 3 semanas que siguieron a la cena de Rosario transcurrieron con una normalidad que desde fuera era indistinguible de cualquier otra semana, de cualquier otro mes de los últimos 30 años. Inmaculada y yo compartíamos el mismo piso, la misma mesa, el mismo pasillo por las mañanas. Ella no se disculpó. Yo no pedí explicaciones. Hubo una conversación el día siguiente, breve y sin profundidad, en la que ella dijo que se había dejado llevar por el vino y por el cansancio acumulado, y yo escuché sin decir nada que no fuera un asentimiento monosílabo, porque en ese momento todavía no tenía nada concreto que decir, y porque los años me han enseñado
que hablar sin tener suficiente es el error más caro que existe. Pero algo había cambiado debajo de esa superficie intacta. No fue una decisión consciente. No me senté un día a pensar que iba a investigar a mi propia esposa. Fue algo más parecido a un mecanismo que se activa solo cuando lleva suficiente tiempo entrenado para hacerlo, un interruptor que se desplazó muy despacio hasta quedar en una posición diferente sin que yo lo hubiera movido deliberadamente. Llevaba 26 años aprendiendo a ver lo que se oculta detrás de lo que se muestra. Ese conocimiento no tiene un interruptor de encendido y apagado que funcione solo dentro de la oficina. Y algo en mí, por debajo del cansancio y de la rutina de esas semanas, había empezado a mirar de otra manera sin pedirme permiso. El 9 de octubre era un martes. Tenía la mañana libre porque había tenido una revisión médica a las 9 y el médico me había dado el resto del día, cosa que no suele ocurrir y que aproveché para quedarme en casa poniendo al día algunos documentos personales que llevaba semanas postergando. Inmaculada había salido a las 11 con la bolsa de la compra y la promesa de que volvería antes de las 2. Entré al despacho a buscar la declaración de renta del año anterior, que necesitaba para revisar un dato antes de una consulta del día siguiente. La declaración estaba en el archivador metálico gris de la esquina, en el cajón del medio, donde siempre la guardo clasificada por años. Abrí el cajón, saqué la carpeta correspondiente y cuando iba a cerrar, vi que el cajón de abajo, el inferior, no estaba del todo encajado. Ese cajón tiene un mecanismo que se traba si no se empuja en el ángulo exacto, y yo lo sé, porque lo uso desde hace 17 años, y conozco el truco preciso para que cierre bien. El hecho de que no estuviera cerrado del todo significaba que alguien lo había abierto recientemente y no había sabido cerrarlo como se cierra. Lo abrí. Dentro, debajo de una carpeta de plástico verde con facturas de servicios de años anteriores, había un sobre de papel manila sin etiquetar, sin nombre, sin fecha, sin ninguna marca exterior. No era mío. Yo sé con exactitud qué hay en cada centímetro de ese archivador porque soy quien lo organiza desde que nos mudamos, y ese sobre no estaba allí la última vez que había abierto ese cajón, que había sido a finales del mes anterior, para buscar una garantía de electrodoméstico. Lo saqué con cuidado y lo abrí encima del escritorio. Dentro había 3 hojas dobladas en cuartos. Las 2 primeras eran fotocopias de extractos bancarios de una cuenta, cuyo número yo no reconocía. El nombre del titular en el encabezado era Importaciones Aguirre Molina S.L. Las operaciones detalladas en esas páginas abarcaban un periodo de 6 meses, con entradas periódicas de cantidades que oscilaban entre los 2.000 y los 8.000 euros, todas procedentes de una cuenta de origen que aparecía en los extractos con un número parcialmente enmascarado según el formato habitual de los documentos bancarios para terceros. La tercera hoja era diferente. Era una nota manuscrita en papel de cuaderno, escrita en columnas. En la columna de la izquierda había una serie de fechas, en la de la derecha, cantidades en euros. Al pie de la columna, una suma subrayada 2 veces, 42.300 euros. Y al margen, escrito en diagonal con una letra que reconocí de inmediato, porque lleva 30 años escribiendo notas en libretas, en listas de la compra y en tarjetas de cumpleaños con esa forma particular de cruzar los 7 y de no cerrar del todo las OEs, estaba la palabra pendiente, seguida de un signo de interrogación. Era la letra de Inmaculada, sin ninguna duda posible. Me quedé de pie junto al escritorio durante un tiempo que no supe calcular con precisión. No fue un momento de revelación dramática. Fue más parecido al instante en que en una inspección encuentras el primer número que no cierra y el cerebro, antes de que tú le digas que lo haga, empieza solo a construir la estructura de lo que está detrás. Un proceso frío, metódico, que no pide permiso ni espera instrucciones. El apellido del titular de la empresa era Aguirre Molina, el mismo apellido del nombre que había escuchado pronunciar en voz baja en el dormitorio 18 meses antes. Doblé las 3 hojas exactamente como estaban, con los mismos pliegues, en el mismo orden. Las devolví al sobre, el sobre al sitio exacto donde estaba, debajo de la carpeta verde.
Cerré el cajón inferior con el empuje correcto, en el ángulo correcto, hasta que encajó con el clic habitual. Luego me senté en la silla del escritorio y me quedé mirando la pantalla apagada del ordenador durante varios minutos sin encenderla. En el cristal oscuro del monitor podía ver el reflejo de la habitación a mi espalda, la ventana con la persiana a medio bajar, la silla contra la pared que años atrás Noelia ocupaba cuando venía a verme trabajar y me pedía que le explicara para qué servían todos esos papeles. Siempre le respondía lo mismo, para saber quién tiene qué y desde cuándo. Ella lo escuchaba con esa atención seria que tenía de niña y que con los años fue convirtiéndose en algo más parecido a la distancia. Cuando escuché la llave en la cerradura de la entrada, ya estaba en el salón con el periódico del día abierto sobre las rodillas. Inmaculada entró con las bolsas. Me preguntó si había comido algo. Yo dije que había tomado algo antes de que ella llegara. Fue a la cocina. El ruido del frigorífico, los armarios, el grifo, todo exactamente igual que cualquier mediodía de cualquier año. Yo escuché cada sonido con una atención nueva que no tenía nada que ver con la desconfianza ordinaria, y todo que ver con el inicio de un proceso que yo reconocía porque lo había iniciado muchas veces, aunque nunca dentro de mi propia casa. Esa noche no dormí bien. No fue angustia ni pánico. Fue algo más parecido a la sensación específica de estar en el inicio de algo que ya no se puede deshacer. Como cuando firmas el acta de apertura de una inspección. Hay un proceso en marcha con sus propios plazos y su propio final inevitable. Puedes acelerar o ralentizar, pero no volver al punto anterior a la firma. Lo que me perturbaba de manera concreta no era solo el dinero, era la fecha. Según las fotocopias del sobre, la cuenta de importaciones Aguirre Molina S.L. tenía un historial que arrancaba 18 meses atrás. 18 meses. Y la tarde en que había escuchado ese nombre por primera vez en el dormitorio, había sido hacía exactamente 22 meses. Lo que eso significaba era que entre el primer momento en que ese nombre había entrado en mi vida y el momento en que yo había encontrado ese sobre, habían pasado casi 2 años de actividad que yo no había visto. No porque fuera descuidado, sino porque no había tenido ninguna razón para mirar. Esa distinción importa. Un inspector que empieza a ver irregularidades en todas partes sin tener un motivo concreto no es un inspector, es un paranoico. Lo que yo había sido hasta ese martes de octubre era simplemente un hombre que confiaba en la vida que había construido porque no tenía razón para no hacerlo. Lo que era a partir de ese martes era otra cosa. Había algo más que necesitaba determinar antes de cualquier otra cosa. La nota manuscrita con la columna de números no tenía el aspecto de un registro de ingresos recibidos. La estructura era diferente. Las cantidades estaban distribuidas en el tiempo con una regularidad que sugería planificación, no registro. Alguien no estaba anotando lo que había cobrado. Alguien estaba organizando lo que iba a mover y cuándo. Eso tiene un nombre técnico, y ese nombre no tiene ninguna interpretación inocente posible. Tomé la decisión de no confrontar en ese momento con la misma frialdad con que tomo cualquier decisión operativa en el trabajo. No era el momento. No tenía suficiente. Un sobre con 3 hojas encontrado en un cajón compartido no era nada que no pudiera tener, en teoría, una explicación que yo no conocía todavía, por improbable que me pareciera. Si abría la boca antes de tener el cuadro completo, lo único que conseguiría sería que todo lo que quedaba por encontrar desapareciera antes de que yo pudiera encontrarlo. Lo había visto demasiadas veces en el trabajo. Un contribuyente al que se interroga demasiado pronto cierra en 24 horas todas las vías que llevaban a lo que buscabas. La paciencia no es virtud en estos casos, es táctica. Así que guardé lo que sabía en el mismo lugar donde guardo todo lo que no puedo poner todavía en papel, en esa parte del cerebro que trabaja en paralelo a la vida visible, silenciosamente, sin apagarse nunca del todo. Y continué. Durante los días siguientes, observé con una atención que no era la de antes, aunque desde fuera parecía exactamente la misma. Los horarios de Inmaculada, las llamadas que hacía en voz baja cuando creía que yo no estaba cerca,
Los pequeños cambios de rutina que en otro momento habría interpretado como la variación normal de cualquier semana. Ahora los registraba sin interpretarlos todavía, del mismo modo en que se acumulan datos antes de que haya suficientes para trazar una línea. El sábado de esa misma semana, Inmaculada salió a las 10:30 de la mañana. Dijo que iba a ver a su madre, que últimamente no la visitaba tanto como debería. Se llevó el coche, volvió a las 3:15 con una bolsa de pan de la panadería del barrio de su madre y noticias de cómo estaba la señora. Yo estuve en casa toda la mañana, pero no estuve quieto. Lo que hice ese sábado por la mañana no era todavía investigación. Era ese paso intermedio que cualquier inspector reconoce. Hacer preguntas a los datos que ya tienes para ver si son suficientes para saber qué preguntar a continuación. No lo eran. Pero me acercaba. Y la línea entre atención e investigación, que esa mañana todavía no había cruzado, iba a cruzarla en menos de 2 semanas de una manera que no tendría vuelta atrás. El sábado 21 de octubre, Inmaculada salió de casa a las 11 de la mañana diciendo que iba a ver a su hermana Rosario, que llevaban semanas sin quedar desde la cena del aniversario y que le debía una visita. Se marchó con el bolso grande, el de los días en que tiene previsto estar fuera varias horas, y antes de cerrar la puerta me dijo que si quería podía pedir algo para comer porque ella no sabía a qué hora volvería. Escuché el ascensor bajar, escuché el portal cerrarse. Esperé 20 minutos sentado en el salón sin hacer nada, con el teléfono boca abajo sobre la mesa y el sonido de la calle como único fondo. Luego me levanté, fui al despacho, me senté frente al ordenador y accedí al portal online del banco donde teníamos abiertas las cuentas comunes. La cuenta corriente principal, la libreta de ahorro que habíamos abierto juntos en 2003 y que llamábamos la cuenta de los imprevistos, y una cuenta secundaria que usábamos para domiciliar algunos recibos fijos. Llevaba meses sin revisar los movimientos con el detenimiento con que reviso los expedientes en el trabajo. No había tenido motivo para hacerlo. El saldo general cuadraba, los recibos salían, la nómina entraba puntual el día 20 de cada mes. Cuando uno lleva 30 años construyendo una vida sobre la base de que las cosas funcionan, hay una tendencia natural a dejar de comprobar si siguen funcionando. Esa tendencia fue, en este caso concreto, exactamente lo que alguien aprovechó. Abrí el historial completo de la cuenta corriente, seleccioné los últimos 24 meses y empecé a leer. Lo que encontré tardé varios segundos en procesar. En los últimos 22 meses, desde la misma fecha aproximada en que arrancaban los extractos del sobre del archivador, habían salido de la cuenta corriente transferencias periódicas hacia una cuenta externa cuyo número no reconocía. No eran cantidades grandes individualmente. Oscilaban entre 300 y 800 euros por operación, realizadas en fechas distintas cada vez, sin una regularidad de día del mes que pudiera delatar un patrón automático. Pero estaban ahí. Y cuando las sumé una a una, con la misma metodología con que sumo columnas de datos en cualquier expediente, el resultado fue este: 38.400 euros. 38.400 euros salidos de nuestra cuenta corriente hacia un destino que yo no conocía, en el transcurso de 22 meses, en operaciones diseñadas para no llamar la atención individualmente. Me quedé mirando esa cifra en la pantalla. La habitación a mi alrededor no cambió. La luz de octubre seguía entrando por la ventana, con ese tono blanquecino de mañana nublada, que tienen los sábados de otoño en Valladolid, cuando el cielo está cerrado. El ordenador zumbaba con su ruido de siempre. Desde la calle llegaba el sonido intermitente de un coche que no arrancaba, el motor girando y parando, girando y parando. Yo tenía los codos apoyados sobre el escritorio y las manos cruzadas delante de la boca, y durante un tiempo que no medí con el reloj, no hice nada más que mirar esos números y dejar que el cerebro terminara el trabajo que había empezado solo. El número del sobre de papel Manila era 42.300 euros. El de la cuenta corriente, 38.400. No era el mismo dinero.
No podía hacerlo. Procedían de movimientos distintos, con fechas distintas hacia cuentas distintas. Eran dos flujos paralelos que salían del mismo origen y apuntaban al mismo destino. Lo que eso significaba era que lo que yo había encontrado en el sobre no era la totalidad de nada. Era solo una parte de algo bastante más grande. Busqué el nombre de la empresa en el registro mercantil. Importaciones Aguirre Molina S.L., constituida en Valladolid en enero de 2 años atrás. Administrador único, Germán Aguirre Molina. Capital social declarado al momento de la constitución, 3.000 euros. Objeto social declarado, importación y distribución de productos manufacturados. Sin actividad registrada en ningún directorio comercial. Sin web. Sin presencia pública de ningún tipo. Una empresa de 3.000 euros de capital, constituida 18 meses antes de que yo encontrara ese sobre, sin ninguna actividad comercial visible, con un administrador cuyo apellido yo llevaba 18 meses sin poder ubicar en ningún contexto de mi vida, salvo en la voz baja de mi esposa en el dormitorio. Ese tipo de constitución lo había visto muchas veces, demasiadas. No era una empresa, era un contenedor. Una estructura creada específicamente para recibir y mover dinero sin que ese dinero tuviera que aparecer en ningún sitio con un nombre demasiado claro. Cerré el navegador. Apagué el monitor. Me levanté de la silla para ir a la cocina a buscar agua, y en el pasillo ocurrió algo que no había calculado y que no supe cómo manejar del todo. Me detuve a mitad del corredor sin saber exactamente por qué. Me apoyé con un hombro en la pared, con la palma de la mano abierta sobre el yeso frío, y durante un momento que no fue largo, pero que tampoco fue breve, sentí algo que no soy capaz de nombrar con precisión, incluso ahora, meses después, con todo lo que vino luego. No era llorar aunque algo en el pecho empujaba hacia ese sitio. No era rabia, aunque la rabia estaba ahí en algún nivel por debajo de todo lo demás. Era más parecido a ese instante específico en que entiendes, con una claridad que no necesita palabras ni explicaciones adicionales, que algo que creías sólido llevaba tiempo siendo otra cosa, y que la solidez que tú veías no era real, sino la apariencia que tiene algo cuando se mira desde fuera sin entrar. 30 años, una hija, una casa quitada con años de trabajo, y debajo de todo eso, en paralelo, una estructura montada con suficiente cuidado como para que yo no la viera. Estuve en ese pasillo no más de 1 minuto. Luego fui a la cocina, bebí el agua directamente del grifo porque el vaso me pareció un paso innecesario, y volví al despacho. Había una pregunta que no podía aplazar más: si Noelia estaba dentro de esto, o si era tan ajena a ello como yo lo había sido hasta esa mañana. El apartamento donde vivía en Madrid lo había encontrado ella misma. Eso es lo que me había dicho cuando se instaló allí. Yo había pagado la fianza y los primeros 2 meses de alquiler mientras encontraba trabajo con contrato estable. Y después, ella se había hecho cargo sola. Eso también es lo que me había dicho. Y yo lo había creído porque no tenía ningún motivo para no creerlo. Igual que no había tenido ningún motivo para revisar los movimientos de la cuenta corriente con el detenimiento con que los acababa de revisar. Accedí al catastro con las credenciales profesionales de mi puesto, que me permiten realizar consultas registrales en el marco de mi actividad como inspector. Busqué la dirección del apartamento de Noelia, tal como yo mismo la había registrado, cuando la declaré como beneficiaria de una transferencia 2 años atrás. El titular registral del inmueble no era Noelia Valverde Serrano, era Importaciones Aguirre Molina S.L. El cursor de la pantalla parpadeaba. Afuera alguien había conseguido arrancar el coche por fin, porque escuché el motor alejarse calle abajo y luego nada. El silencio del piso en sábado por la mañana, sin el ruido habitual de los días laborables, era de un tipo particular que de repente se volvió difícil de sostener. Mi hija llevaba viviendo en ese apartamento más de 1 año. Durante ese tiempo, yo le había seguido transfiriendo el dinero del móvil, del seguro médico privado que teníamos contratado para ella desde que era estudiante, y una cantidad mensual variable
para complementar su sueldo en los meses en que los gastos de Madrid superaban lo que ganaba. Todo ese dinero saliendo del mismo sitio de siempre, con la misma naturalidad de siempre, hacia una hija que vivía en un apartamento cuyo propietario era la empresa del hombre con quien su madre llevaba 2 años construyendo algo que yo no había visto. Noelia lo sabía. No había ninguna explicación posible que no pasara por eso. No es posible vivir más de 1 año en un apartamento sin saber quién firma el contrato de arrendamiento. No es posible ser abogada con un máster en Derecho Mercantil y no saber leer un documento de titularidad. Mi hija era una persona adulta, formada, con criterio. Lo que había hecho no era un error de ingenuidad, era una elección. Guardé la consulta del catastro en el cuaderno de tapas negras con la fecha, la referencia catastral completa y el nombre del titular registral. Cerré el cuaderno, cerré el despacho con la llave pequeña del clavo. Fui al salón, me senté en el sillón. Abrí el periódico del día sobre las rodillas aunque no leí ninguna línea. Cuando Inmaculada volvió a las 3:20 con una bolsa de pan y el relato de cómo estaba su hermana, yo estaba en el mismo sitio donde me había dejado por la mañana, con el periódico abierto y el aspecto de alguien que ha pasado un sábado tranquilo en casa. Me preguntó si había comido. Le dije que había tomado algo. Ella fue a la cocina, preparó algo rápido y comimos los dos en la mesa del salón con las noticias de fondo y la conversación propia de un sábado de octubre sin nada particular que contar. Esa tarde no hice nada más que pensar, no con angustia, no con el tipo de pensamiento circular que consume energía sin producir nada, con esa forma de pensar que es en realidad planificación, ordenar lo que se sabe, identificar los huecos, determinar qué hace falta para llenarlos y calcular el orden correcto en que hay que hacer las cosas para que cuando llegue el momento de actuar no falte nada y no haya ningún ángulo desde el que retroceder. Tenía un sobre con 3 hojas. Tenía 38.400 euros de transferencias no autorizadas. Tenía el nombre de una empresa pantalla. Tenía la titularidad de un apartamento. Tenía la letra inconfundible de mi esposa en una nota de planificación financiera que no tenía ninguna explicación inocente. No era suficiente todavía, pero sabía exactamente lo que necesitaba. Y sabía exactamente a quién llamar el lunes por la mañana antes de abrir ningún expediente del trabajo. Lo que iba a ocurrir a partir del lunes ya no era prestar atención ni hacer preguntas a los datos que tenía. Era otra categoría de cosa completamente distinta. Y yo llevaba 26 años preparándome para ella, sin saber que algún día iba a necesitarla aquí, en esta vida, con estas personas. El lunes siguiente entré a la agencia a las 8:10, saludé al guardia de la planta baja, subí por las escaleras como hago siempre, porque el ascensor de ese edificio tarda más de lo razonable. Y antes de abrir ninguno de los expedientes que tenía pendientes, marqué desde el teléfono fijo del despacho el número de Aurelio Domínguez Ramos. Aurelio tiene 58 años y lleva 30 ejerciendo como perito contable judicial con despacho propio en la calle Santiago de Valladolid, a 4 minutos a pie de donde yo trabajo. Lo conozco desde hace 12 años porque colaboró como experto externo en un proceso de fraude fiscal que yo instruí en 2011, un caso complicado con ramificaciones en 3 provincias distintas que tardamos casi 2 años en cerrar completamente. En ese tiempo aprendí que Aurelio es el tipo de profesional que necesitas cuando el trabajo exige precisión absoluta. Anota todo a mano en papel cuadriculado, no hace preguntas que no son necesarias, y cuando dice que algo está mal, es porque lo ha comprobado 3 veces antes de abrir la boca. Cuando cogió el teléfono le dije que necesitaba verle ese mismo día, fuera del horario habitual, que era un asunto personal y que requería la máxima discreción. No preguntó nada más. Quedamos a las 7:30 de la tarde en su despacho. Llegué puntual con el sobre de papel manila, las copias en papel de los movimientos bancarios que había impreso esa mañana desde el ordenador del trabajo y el cuaderno de tapas negras donde había ido anotando las fechas y los datos del catastro. Le expliqué todo en 45 minutos, en el mismo orden en que lo había descubierto, sin saltarme nada y sin añadir interpretaciones que no estuvieran respaldadas por documentos concretos.
Aurelio me escuchó con el cuaderno cuadriculado abierto sobre la mesa y el bolígrafo en la mano, anotando fechas y cifras con esa letra suya que no desperdicia espacio, sin interrumpirme una sola vez. Cuando terminé, hubo un silencio de 10 segundos mientras él releía sus notas. «Necesito acceso a todo lo que tenga en papel», dijo, «y necesito 2 semanas». Le entregué el sobre original y las copias impresas. Él me dio un recibo escrito a mano con la fecha y una referencia numérica que solo tenían él y yo. Guardé el recibo en el bolsillo interior de la chaqueta y salí a la calle. Las 2 semanas siguientes las viví en 2 niveles simultáneos que nunca llegaron a mezclarse. En la agencia, trabajo normal. Expedientes abiertos, reuniones de seguimiento, una visita de campo a una empresa de transporte en Palencia que me tuvo fuera de Valladolid 1 día y medio. En casa, la misma rutina de superficie que llevaba semanas manteniendo. Las cenas, las conversaciones sobre cosas sin peso, los sábados con el periódico, los domingos con alguna gestión pendiente. Inmaculada no notó ninguna diferencia. O si la notó, no lo mostró. Y yo había aprendido a no interpretar su falta de reacción como ausencia de algo, porque una de las cosas que esas semanas me habían enseñado es que la ausencia de señales visibles no significa ausencia de actividad. Lo que hice en paralelo durante esas 2 semanas, por mi cuenta y usando los mismos instrumentos con que trabajo a diario, fue construir un mapa cronológico de los últimos 22 meses de nuestra vida financiera. Crucé los extractos de la cuenta corriente con los gastos fijos del hogar mes a mes. Identifiqué cada periodo en que el saldo había bajado más de lo que justificaban las facturas conocidas. Calculé el patrón de las transferencias salientes con la lógica que aplico a cualquier contribuyente bajo inspección. Buscar la irregularidad no en cada operación individual, sino en la suma de comportamientos a lo largo del tiempo, que es donde siempre se esconde la verdad. Lo que encontré confirmó lo que ya sabía y añadió algo que no esperaba. Había meses en que las salidas no explicadas coincidían exactamente con los días en que yo había estado fuera de Valladolid por trabajo. No era casualidad, era coordinación. El martes de la segunda semana, Aurelio me llamó al móvil a las 6:25 de la tarde. Dijo únicamente, «Hay más de lo que me trajo, venga mañana a las 8». Llegué a su despacho 7 minutos antes de la hora. Él ya estaba sentado, con 3 carpetas sobre la mesa ordenadas de izquierda a derecha, y el café sin terminar a un lado. Me senté frente a él. Abrió la primera carpeta sin preámbulo. Los movimientos que yo había identificado en la cuenta corriente, los 38.400 euros, no eran sino una parte del total. Aurelio había rastreado Importaciones Aguirre Molina S.L., a través del registro de operaciones vinculadas con entidades relacionadas, y había localizado 2 cuentas adicionales que recibían transferencias procedentes de una cuenta que, según los documentos que él había obtenido por vía de la consulta registral, estaba asociada a bienes del matrimonio. Una de esas cuentas estaba a nombre de un familiar directo de Germán Aguirre Molina. La otra era una cuenta instrumental abierta en una entidad diferente al banco habitual. El método usado en ambos casos era el mismo: fragmentación, cantidades que individualmente no superaban los límites de alerta automática de los sistemas bancarios, distribuidas en días distintos, desde orígenes distintos hacia destinos distintos. Una estructura diseñada para que nadie que mirara solo una parte pudiera ver el conjunto. Cuando Aurelio sumó los 3 flujos, el total ascendía a 163.000 euros. 163.000 euros. No dije nada, Aurelio tampoco. Dejó que el número estuviera en el aire el tiempo que necesitaba estar antes de abrir la segunda carpeta. En la segunda carpeta había una fotocopia de una póliza de seguro de vida, la mía, la que contraté en 1998, el año en que Noelia nació, y que renuevo automáticamente cada enero sin revisarla, porque lleva tanto tiempo siendo parte del paisaje administrativo de mi vida que dejé de mirarla hace años. Aurelio había obtenido copia del historial de modificaciones de la póliza a través del registro de mediadores de seguros, que es de acceso profesional para peritos judiciales. 18 meses atrás,
El beneficiario principal de la póliza había sido modificado. Yo seguía figurando como tomador y asegurado, pero el beneficiario en caso de fallecimiento ya no era Noelia. Era Inmaculada Serrano Palomar, en calidad de beneficiaria única y excluyente, con una cláusula de exclusión de otros beneficiarios que había sido añadida en la misma modificación. Al pie del documento de modificación aparecía una firma. La firma que yo uso en todos mis documentos desde hace 30 años, con ese rasgo específico en la R inicial que mi padre me corrigió varias veces cuando era adolescente porque decía que no parecía seria. Esa R, con ese rasgo, estaba en ese documento. Yo no había firmado ninguna modificación de esa póliza en ningún momento de los últimos 10 años. Aurelio había subrayado la firma con 2 líneas rojas y había escrito al margen una sola palabra: pericial. Abrió la tercera carpeta. Una escritura de poder notarial fechada 14 meses atrás, otorgada ante notario en Salamanca, que concedía a Inmaculada Serrano Palomar facultades amplias de representación sobre los bienes comunes del matrimonio. Facultades que incluían la capacidad de firmar contratos de compraventa, disponer de activos financieros, modificar titularidades y representar al matrimonio ante cualquier entidad pública o privada, todo ello sin necesidad de mi presencia ni de mi firma en el acto concreto. La escritura indicaba que ambos cónyuges habían comparecido ante el notario el martes 7 de agosto, a las 11 de la mañana. Ese martes de agosto yo estaba en León. Tenía una inspección de campo que me había mantenido fuera de Valladolid durante 17 días seguidos, del 1 al 17 de agosto. Tenía los partes de desplazamiento firmados, los justificantes de los hoteles donde me había alojado, las actas de las reuniones de cada jornada. No había estado en Valladolid ese martes, no había estado en Salamanca, no había comparecido ante ningún notario. Nunca firmé esa escritura. La firma que aparecía como mía en ese documento era una falsificación. Aurelio cerró las 3 carpetas y apoyó las manos sobre ellas. Me miró con esa calma suya de hombre que ha trabajado con muchos expedientes difíciles y que sabe cuándo no es el momento de añadir palabras a algo que ya tiene suficiente peso propio. Esto ya no es solo un asunto civil, dijo. La modificación de la póliza y la escritura notarial son falsedad documental en instrumento público. Eso es un delito penal con penas de 2 a 6 años. Cualquier abogado que lleve esto va a tener que trabajar en 2 frentes simultáneos. Asentí. ¿Para cuándo puede tener el informe pericial completo en formato judicial?, pregunté. 3 semanas, con todo referenciado y con las conclusiones en el formato que exigen los juzgados de instrucción. Hágalo. Salí del despacho de Aurelio a las 9:15 de la mañana, con el cielo ya claro sobre la calle Santiago y la gente pasando con ese paso de quien tiene un martes normal por delante. Caminé hasta el coche sin prisa. Entré. Puse las manos sobre el volante y me quedé así varios minutos mirando el parabrisas. 163.000 euros. Una póliza de vida con firma falsificada. Una escritura notarial que me convertía, sin mi conocimiento, en un hombre que había cedido el control de su propio patrimonio. Esa tarde, cuando llegué a casa, Inmaculada estaba preparando la cena con la radio encendida en la cocina. Me preguntó cómo había ido el día. Le dije que bien, que había tenido una reunión larga por la mañana, pero que había terminado a tiempo. Ella me contó algo sobre un programa que había visto por la tarde. Yo asentí en los momentos adecuados. Esa noche, mientras ella dormía, me quedé despierto mirando el techo con la misma claridad fría con que se mira un expediente que ya está completo y del que solo queda ejecutar el cierre. El cierre iba a llegar. Tenía ya un nombre, una fecha aproximada, y la certeza de que cuando ocurriera no iba a haber ningún documento sobre esa mesa que no tuviera respuesta, ninguna firma que no tuviera historia, y ningún euro del que no pudiera decirse exactamente de dónde había salido, a dónde había ido y quién lo había movido. Lo que Inmaculada no sabía esa noche, con la radio apagada y el piso en silencio, es que a partir de ese momento, cada día que pasaba sin que yo actuara, no era un día ganado para ella. Era un día más de documentación.
Hay una cosa que nadie te explica cuando empiezas a trabajar en inspecciones tributarias y que tardas años en entender completamente. El peso de saber algo que todavía no puedes usar. En el trabajo, eso tiene un protocolo. Hay procedimientos, plazos, una cadena de custodia que regula cuándo y cómo actúas con lo que tienes. Ese protocolo, además de ser una obligación legal, es también una protección psicológica. Convierte la espera en proceso. Le da estructura a la paciencia. Dentro de tu propia casa no hay protocolo. Hay solo tú, la información que cargas y la obligación de seguir comportándote como si no la cargaras. Las 3 semanas que siguieron a la segunda reunión con Aurelio fueron las más difíciles de todo lo que he contado hasta ahora. No porque hubiera más peligro de ser descubierto, aunque ese riesgo existía, sino porque fue entonces, una vez que ya tenía el cuadro completo en la cabeza, cuando el peso de lo que sabía dejó de ser un problema técnico y se convirtió en algo que no tenía nombre en ningún manual de procedimientos. La noche del jueves de la primera semana, me desperté a las 2:15, con la habitación oscura y el techo encima, y esa certeza inmediata del insomnio que te dice que no tiene sentido intentar volver a dormirse. Me levanté sin encender la luz, cogí la ropa del día anterior de la silla y salí del dormitorio descalzo sobre el parqué frío del pasillo. Me senté en el despacho con la luz apagada. No encendí el ordenador, no abrí ningún cajón. Me senté con los antebrazos apoyados sobre la mesa vacía y me dejé pensar en lo que llevaba semanas sin permitirme pensar. Pensé en si había habido algo que yo pudiera haber hecho de otra manera. No para justificar lo injustificable, que era el robo y la falsificación, sino para responder con honestidad a esa pregunta más incómoda que uno solo se hace en la oscuridad a las 2 de la madrugada. Hubo un momento en que Inmaculada intentó decirme algo y yo no lo escuché. No encontré una respuesta limpia. Recordé una tarde de hace 8 años, en la cocina del piso de la calle Mantería, cuando Inmaculada me dijo que se sentía sola. No con dramatismo, con esa manera suya de decir las cosas importantes, con el tono de quien comenta algo menor, mientras recogía los platos de la mesa después de cenar, con el delantal puesto y el grifo del fregadero abierto. Yo estaba en la silla terminando de revisar un informe que tenía plazo al día siguiente, y le dije que claro que lo entendía, que la semana siguiente iba a tener menos trabajo. La semana siguiente no tuve menos trabajo, y la semana después tampoco. Eso no absuelve nada de lo que hizo. Lo sé. Un hombre que no escucha suficiente no le da a su mujer el derecho de robarle 163.000 euros ni de falsificar su firma en documentos notariales. Esas cosas no tienen una escala moral donde el peso de una compense el peso de la otra. Pero la memoria no funciona por conveniencia, y a las 2 de la madrugada, en un despacho oscuro, uno no tiene el privilegio de elegir qué recuerda. Las dos cosas pueden ser ciertas al mismo tiempo: que yo fallé en maneras concretas durante años, y que lo que ella hizo no tiene ninguna justificación posible. Aprender a sostener esa ambigüedad, sin resolver ninguna de las dos partes en favor de la otra, fue quizás lo más difícil de esas semanas. A las 3:15 escuché pasos en el pasillo. Me quedé completamente inmóvil. La rendija de luz bajo la puerta del despacho se iluminó. Los pasos se detuvieron a unos metros. Luego continuaron hacia el cuarto de baño. El sonido del grifo, el silencio, los pasos de regreso, la puerta del dormitorio cerrándose despacio. No había entrado al despacho, no me había visto. Solté el aire que había estado reteniendo sin darme cuenta y me quedé escuchando el silencio recuperado durante varios minutos antes de volver a la cama. Lo que hice en esa misma semana, aprovechando un viaje de 2 días que Inmaculada hizo a Salamanca para ver a una prima con quien mantiene contacto desde los años de instituto, fue reorganizar la situación documental de 2 activos que estaban completamente a mi nombre, pero cuya documentación no reflejaba con la precisión necesaria su carácter de bienes privativos anteriores al matrimonio. El primero era un plan de pensiones privado que había abierto en 2004, antes de que Noelia empezara el colegio, con aportaciones anuales modestas que con los años
habían acumulado una cantidad significativa. Ese plan nunca había figurado en ningún documento conyugal, porque nunca lo habíamos declarado como bien común, pero la documentación de titularidad no era todo lo explícita que debía ser en cuanto a su naturaleza privativa. El segundo era una cuenta de valores en una entidad bancaria diferente al banco habitual, donde había ido acumulando pequeñas posiciones en fondos de inversión durante 9 años consecutivos, también con aportaciones propias y sin ninguna vinculación a los bienes del matrimonio. Ambos eran activos legítimos, declarados correctamente en todas mis rentas anuales, que simplemente necesitaban una documentación más precisa antes de que comenzara el proceso legal. No moví ninguna cantidad, no cambié ninguna titularidad. Solo actualicé los contratos de manera que la naturaleza privativa de ambos activos quedara reflejada con la claridad que un proceso judicial va a exigir. Lo hice con el asesoramiento de Marcos Gutiérrez Serrano, el abogado que había contactado la semana anterior. Marcos tiene 51 años y lleva 20 ejerciendo en Derecho de Familia y Patrimonial en Valladolid. Alguien de la agencia me lo había recomendado años atrás para un asunto que al final no necesité resolver, y su nombre había permanecido en mi agenda sin que yo volviera a pensar en él hasta ese lunes de octubre en que lo llamé por primera vez. Lo puse al corriente de la situación en términos generales, sin compartir todavía todos los detalles hasta tener el informe completo de Aurelio. Me hizo 4 preguntas precisas, tomó notas y me dijo que lo llamara en cuanto tuviera la documentación pericial en la mano. Fue un miércoles por la tarde, cuando casi lo estropeé todo sin pretenderlo. Yo estaba en el despacho con la puerta cerrada, revisando por tercera vez los movimientos bancarios que había impreso y clasificado en el cuaderno de tapas negras, cuando escuché los pasos de Inmaculada en el pasillo aproximándose. Tuve tiempo justo de cerrar el cuaderno y voltear los papeles impresos que quedaron boca abajo sobre el escritorio, antes de que llamara 2 veces con los nudillos y abriera la puerta. ¿Estás ocupado? Estoy con cosas del trabajo. La voz me salió con la calma adecuada. ¿Qué necesitas? Ella se quedó un momento en el umbral con la mano en el pomo. Miró el escritorio. Luego me miró a mí. No hubo en su expresión ningún signo de alarma, ninguna señal de que hubiera notado algo fuera de lo habitual, pero durante los 4 o 5 segundos que estuvo ahí parada, yo conté mi propia respiración mentalmente para no alterar el ritmo. Nada, dijo. Que la cena está lista cuando quieras. Cerró la puerta. Estuve inmóvil durante 30 segundos después de escuchar sus pasos alejarse. Luego abrí el cuaderno. Comprobé que los papeles seguían en el mismo orden y continué donde lo había dejado. Esa noche, mientras cenábamos, Inmaculada me habló de su prima de Salamanca y de los problemas que estaba teniendo con la comunidad de vecinos de su edificio. Yo escuché, hice los comentarios que hacía falta hacer y al terminar de cenar recogí los platos sin que me lo pidieran porque llevaba 30 años haciéndolo y no iba a cambiar eso ahora. Después me fui al dormitorio antes que ella, cosa que no era habitual, con la excusa de que me había levantado temprano y estaba cansado, tumbado en la oscuridad, con el ruido apagado del televisor llegando desde el salón. Pensé en lo que quedaba por hacer. El informe de Aurelio, la reunión final con Marcos, la elección del momento y del lugar. Y después de todo eso, algo que era más difícil de planificar que cualquier procedimiento legal. Encontrar la manera de seguir siendo el mismo hombre al otro lado de todo esto. Porque hay una verdad que nadie que no lo haya vivido entiende del todo. Cuando uno lleva meses preparando el fin de algo que duró 30 años, una parte de uno mismo también termina en ese proceso. No la misma parte que el otro esperaba destruir, pero algo igualmente real. El hombre que había entrado a esa boda en septiembre de 1994, creyendo que construir era suficiente forma de estar, ya no existía de la misma manera. Lo que había en su lugar era alguien que sabía cosas que ese hombre no sabía y que cargaba con ese conocimiento de un modo que no se resuelve con ningún veredicto ni con ninguna cantidad de euros recuperada. Eso no era un motivo para detenerme. Era simplemente el precio real de lo que estaba haciendo,
el que no aparece en ninguno de los cálculos que uno hace cuando planifica. Lo asumí. Y seguí. El viernes de esa semana, antes de dormirme, le escribí un mensaje a Aurelio. ¿Cómo va el informe? Respondió a los 6 minutos desde el teléfono, cosa que me sorprendió a esa hora. En plazo. El lunes lo tiene. Apagué la pantalla del móvil. La decisión de continuar no venía de la rabia, que se había ido enfriando sola con el paso de las semanas hasta convertirse en algo que ya no tenía temperatura. Venía de algo más sólido y más simple. La convicción de que un hombre que deja pasar lo que yo había encontrado en ese archivador no se respeta a sí mismo, y que sin ese respeto, lo que viene después no tiene ningún valor real, ni para él, ni para nadie que lo conozca. Era suficiente motivo. Era el único que necesitaba. El informe de Aurelio llegó el lunes siguiente a las 9:38 de la mañana. Me lo entregó en mano en la puerta de su despacho, en un sobre cerrado con lacre rojo, como le había pedido. 47 páginas en formato de peritaje judicial, con numeración correlativa de párrafos, índice de documentos, fuente referenciados y una sección de conclusiones técnicas de 5 páginas que establecía, con el lenguaje preciso y sin adornos que requieren los procedimientos formales, que el conjunto de operaciones, identificadas, constituía apropiación indebida de fondos del patrimonio conyugal, falsedad documental en instrumento público notarial y uso fraudulento de representación sin mandato válido otorgado por el representado. 47 páginas, 4 meses de trabajo silencioso. 163.000 euros. Me fui directamente de allí a la agencia, me encerré en el despacho y lo leí completo en 2 horas con la puerta cerrada. La segunda vez que lo leí, tomé notas al margen con el bolígrafo rojo que uso únicamente para las anotaciones que no quiero que se pierdan entre otras marcas. Cuando terminé la segunda lectura, guardé el informe en el maletín, cerré el maletín y llamé a Marcos. Quedamos esa misma tarde a las 6 en su despacho. Llegué con 7 minutos de adelanto. Él ya había recibido el informe por mensajería privada la noche anterior, como habíamos acordado, y cuando entré tenía sus propias anotaciones encima de las páginas. Me explicó el procedimiento en los términos claros que caracterizan a los abogados, que llevan suficientes años en esto para no necesitar rodeos. Denuncia penal ante el juzgado de instrucción por falsedad documental en instrumento público y apropiación indebida continuada, con el informe de Aurelio como prueba pericial principal. En paralelo, solicitud de medidas cautelares sobre los bienes comunes del matrimonio, para congelar cualquier movimiento adicional desde el momento en que se presentara la denuncia. Y simultáneamente, demanda civil de divorcio contencioso con acción de liquidación de sociedad de gananciales y reclamación de los fondos distraídos. 3 frentes al mismo tiempo, dijo Marcos. La clave es que todo se presente en el mismo día y a la misma hora, para que no haya ventana entre la notificación de uno y la presentación de los otros. ¿Cuánto tiempo necesita para tenerlo todo listo? 2 semanas. Bien. Cuando esté preparado me avisa con 48 horas de antelación. No actúo antes de que todo esté simultáneamente listo para presentar. Asintió. Tomó nota. Cerró la carpeta. Salí a la calle con ese tipo particular de ligereza que no es alegría sino la ausencia del peso que uno ha cargado durante demasiado tiempo. La decisión estaba tomada. El mecanismo estaba en marcha. Lo que quedaba ya no dependía de mí, sino del trabajo de Marcos y de los plazos administrativos, y eso, paradójicamente, era lo más parecido al descanso que había sentido en semanas. Fue durante esas 2 semanas de espera cuando ocurrió lo que yo llevaba tiempo esperando, sin saber exactamente cuándo llegaría, y que resultó ser exactamente el tipo de error que comete alguien que lleva meses operando sin encontrar resistencia. El jueves de la primera semana de espera, a las 11:14 de la mañana, mi teléfono móvil emitió una vibración corta. Era la alerta bancaria que yo había configurado semanas antes para recibir notificación de cualquier movimiento superior a 500 euros en la cuenta corriente conjunta. Estaba en una reunión interna en la agencia cuando llegó.
Saqué el teléfono bajo la mesa, miré la pantalla. Desde la cuenta corriente conjunta habían salido 23.000 euros hacia la cuenta de importaciones Aguirre Molina S.L. 23.000 euros en una sola operación, a las 11:14 de un jueves. Guardé el teléfono en el bolsillo. Volví a la reunión. Ese movimiento no fue un error de descuido. Fue el error de alguien que lleva demasiado tiempo sin encontrar obstáculos y ha dejado de calcular el riesgo porque la experiencia reciente le ha enseñado que no hay ninguno. Ese exceso de confianza, esa transferencia de 23.000 euros ejecutada con la naturalidad de quien ya considera ese dinero parte de un proceso que nadie va a interrumpir, fue exactamente lo que añadía a todo lo demás. No porque cambiara el fondo de lo que ya estaba documentado en 47 páginas, sino porque sumaba a los 163.000 euros anteriores otros 23.000 con fecha reciente que ningún abogado defensor podría argumentar como parte de un error antiguo o de una interpretación distinta de la gestión conyugal. El total era ahora de 186.000 euros. Esa misma tarde anoté el movimiento en el cuaderno de tapas negras con la hora exacta, el importe y el número de referencia de la alerta bancaria. Lo imprimí desde el móvil esa noche y lo añadí a la carpeta de documentación. Luego llamé a Marcos y le informé del movimiento. Su respuesta fue breve. Mejor para nosotros. Elegí el despacho de casa como escenario del confronto por razones que no tenían nada de sentimental. Era el espacio donde se encontraban los documentos originales que yo había ido acumulando. Era un territorio que conocía milímetro a milímetro, donde sabía exactamente dónde estaba cada cosa y qué podía alcanzar sin moverme del sitio. Era una habitación sin testigos externos, lo cual era deliberado. No quería audiencia. Lo que iba a ocurrir allí dentro era entre Inmaculada y yo, y el único registro que me importaba era el que quedaría en los documentos legales, no en la memoria de nadie que no necesitara estar presente. Los 4 días que precedieron al confronto los empleé de una manera que podría parecer extraña. No preparé ningún discurso, ninguna lista de argumentos, ninguna secuencia de frases diseñadas para producir un efecto determinado. Eso habría sido un error. Los discursos preparados tienen el sonido de los discursos preparados, y lo que yo necesitaba en ese momento no era elocuencia ni impacto retórico. Lo que necesitaba era control emocional sostenido durante el tiempo que durase la conversación, independientemente de lo que ocurriera al otro lado de la mesa. Eso sí lo practiqué. Practiqué mentalmente el momento en que ella lo negara todo, porque lo iba a hacer. Practiqué el momento en que cambiara de táctica y atacara, porque ese también iba a llegar. Practiqué la gestión del silencio, que es en estas situaciones más poderosa que cualquier argumento. Dejar que lo que está sobre la mesa haga su propio trabajo sin añadir nada que diluya su peso. Practiqué la respiración, el ritmo de voz, la velocidad con que iba a presentar cada documento. Un inspector de tributos con 26 años de carrera sabe que el momento en que alguien se sienta frente a pruebas ordenadas con precisión no requiere dramatismo. El dramatismo es lo que uno hace cuando no tiene suficiente. Yo tenía 47 páginas de informe pericial, 3 frentes legales activos y 4 meses de documentación fechada al minuto. El miércoles anterior al confronto, Noelia llamó al móvil a las 8:40 de la tarde. No cogí la llamada. 10 minutos después llegó un mensaje. «Papá, ¿estás bien? Llevamos semanas sin hablar». Guardé el teléfono sin responder. No porque no tuviera nada que decirle, sino porque lo que tenía que decirle no era algo que correspondiera a ese momento ni a ese canal, y porque en los días que quedaban no podía permitirme ninguna variable que no estuviera dentro de lo que ya había calculado. El jueves por la noche, Inmaculada preparó la cena. Pusimos las noticias de las 9:30, y durante la sobremesa me explicó que quería cambiar el sofá del salón por uno más amplio, porque el actual le resultaba incómodo para ver la televisión. Me preguntó qué pensaba. Le dije que lo miráramos cuando hubiera tiempo. Ella estuvo 20 minutos describiendo los modelos que había visto en un catálogo online. Yo asentí en los momentos que correspondía asentir.
El domingo por la tarde organicé los documentos sobre el escritorio del despacho. Los dispuse en el orden en que los iba a presentar, no según su impacto emocional, sino según la coherencia cronológica, que es como se estructura cualquier expediente cuando se quiere que quien lo recibe no tenga ningún ángulo desde el que escapar a la conclusión que los documentos imponen. Primero los extractos bancarios originales de la cuenta corriente con los movimientos marcados. Luego la nota manuscrita con la letra de Inmaculada y la columna de 42.300 euros. Luego, la documentación de importaciones Aguirre Molina S.L. del registro mercantil. Luego, el registro catastral del apartamento de Madrid con el titular real. Luego la fotocopia de la póliza de seguro de vida con la firma falsa, subrayada con rojo. Luego la escritura notarial de Salamanca con la fecha imposible. Luego el informe completo de Aurelio, 47 páginas en el orden exacto en que él las había numerado. Y encima de todo, como último elemento, la impresión de la alerta bancaria del jueves anterior. 23.000 euros, las 11:14 de la mañana, 4 días antes de ese momento. Coloqué la carpeta cerrada en el centro del escritorio. Puse la silla del visitante, la que normalmente está contra la pared, orientada directamente hacia la mesa. Cerré el despacho con llave. Esa noche dormí. No profundamente, no sin interrupciones, pero dormí de una manera que no había conseguido en semanas. Hay un tipo de tensión que uno sostiene durante meses, y que en algún punto, cuando la resolución ya está tomada y el proceso ya está en marcha, y no queda ninguna decisión pendiente que no sea ejecutar lo que ya está planificado, cede lo suficiente para dejar pasar el sueño. No es paz. Es la calma específica de quien ya sabe exactamente lo que va a hacer al día siguiente y no tiene ninguna duda sobre si es lo correcto. Me desperté el lunes a las 6:40, con el cielo todavía oscuro y la ciudad en silencio. Me levanté, me vestí y fui al despacho. Lo que iba a ocurrir esa mañana era inevitable desde hacía meses. Inmaculada no lo sabía todavía. Germán Aguirre Molina no lo sabía. Noelia no lo sabía. Pero yo sí. Y cuando uno es el único que sabe lo que está a punto de ocurrir, hay en eso una forma de soledad que no es triste ni es orgullosa. Es simplemente la posición del hombre que ha hecho el trabajo, que tiene los documentos en orden y que está listo. El lunes amaneció con niebla baja de noviembre que borraba los contornos de los edificios. Eran las 6:43. Me vestí sin encender la luz, con la ropa que había dejado preparada el domingo, y salí al pasillo sin hacer ruido. Fui al despacho. Saqué la carpeta del cajón inferior del archivador, el mismo cajón donde meses atrás había encontrado el sobre de papel manila que había puesto todo esto en marcha. La coloqué en el centro del escritorio, la silla del visitante orientada hacia la mesa. Me senté y esperé. Escuché a Inmaculada levantarse a las 7:15, el cuarto de baño, el grifo, sus pasos hacia la cocina. Cuando calculé que el café estaba listo, abrí la puerta del despacho y dije su nombre. Apareció con la taza en la mano, en bata. Algo en el tono o en verme sentado detrás del escritorio, con la silla del visitante puesta frente a la mesa, produjo en su expresión ese cambio pequeño que yo había aprendido a leer en los últimos meses. Entró. Se quedó de pie. «Siéntate, por favor». No era una petición. Era el mismo tono neutro con que uno abre un expediente, sin hostilidad, sin urgencia, sin margen de interpretación. Se sentó. Abrí la carpeta, sin preámbulo, sin introducción, sin ninguna de las frases que la gente usa cuando quiere suavizar lo que no admite suavización. Coloqué delante de ella el primer extracto bancario de la cuenta corriente, con los movimientos marcados en rojo por Aurelio. Le di el tiempo que necesitaba para leerlo. Luego el segundo extracto. Luego la nota manuscrita con su letra, esa forma inconfundible de cruzar los sietes que yo había reconocido sin dudar el día que la encontré. Esto no es lo que parece. La voz fue lo primero. Controlada inmediata, el reflejo de quien ha pensado en este momento, muchas veces aunque no esperaba que llegara hoy.
No respondí. Coloqué la documentación del Registro Mercantil de Importaciones Aguirre Molina S.L. y el Registro Catastral del Apartamento de Madrid con el titular real. La taza de café que sostenía en la mano tembló lo suficiente para que el líquido se moviera. La dejó sobre el borde del escritorio. Rodrigo, hay una explicación. Coloqué la fotocopia de la póliza de seguro de vida con la firma que no era mía subrayada con 2 líneas rojas. El silencio que siguió fue diferente al de antes. Fue el silencio de alguien que acaba de ver algo que no esperaba ver y que necesita un momento para recalcular. Germán me dijo que era para protegerme. La voz cambió de registro. Ya no era la negación inmediata, sino algo más parecido a la explicación que uno construye mientras habla, buscando el ángulo correcto. Me dijo que si algo te pasaba yo no tendría nada, que no había firmado suficientes documentos para estar protegida, que con 30 años fuera del mercado laboral no podría volver a trabajar. Y tenía razón en eso, Rodrigo. Tenía razón. Dejé que terminara. Coloqué la escritura notarial de Salamanca, la fecha, la notaría, el martes de agosto en que yo estaba en León. Eso fue un error. El tono subió un nivel. No era ya explicación sino defensa. Germán lo gestionó todo. Yo no sabía exactamente qué estaba firmando en algunos de esos documentos. Eres administrativa de formación, dije. Sabes leer lo que firmas. Lo dije en voz baja, sin rabia, con la calma con que uno señala un error aritmético en una declaración. Ella no respondió a eso. Llevo 30 años sin que me miraras. La voz tomó otro camino, más personal. 30 años pagando facturas creyendo que era suficiente. Germán fue el primero en mucho tiempo que me preguntó cómo estaba, que me escuchó. No te pido que lo entiendas, solo que sepas que ocurrió porque algo faltaba y llevaba años faltando. No lo rebatí. Había algo de verdad en eso, pero esa verdad no cambiaba el peso de la otra. Coloqué el informe de Aurelio. Las 47 páginas con numeración correlativa, con las conclusiones técnicas marcadas en el separador, con los términos legales subrayados para que no requirieran interpretación. 186.000 euros, dije. 22 meses, 3 cuentas distintas. Una póliza de vida modificada con una firma que no es mía. Una escritura notarial otorgada en Salamanca, en una fecha en que yo estaba en León, con partes de desplazamiento firmados y facturas de hotel. Todo en ese informe. 47 páginas con referencias cruzadas a cada documento fuente. Inmaculada miró la carpeta. Luego me miró a mí. Y en ese momento desapareció el último vestigio de táctica. Lo que quedó fue algo más desnudo y más difícil de sostener. El reconocimiento de alguien que entiende que no hay ningún ángulo desde el que moverse. Coloqué el último documento. La impresión de la alerta bancaria del jueves anterior. Las 11:14 de la mañana. 23.000 euros. 4 días antes de ese momento. Esto fue el jueves, cuando el proceso legal ya estaba presentado y en marcha. Se levantó de la silla. No con brusquedad, sino con ese movimiento de quien necesita espacio, porque el lugar donde está se ha vuelto imposible de sostener. Fue hacia la ventana. Se quedó de espaldas a mí, mirando la niebla de la calle. Escuché que lloraba, no con dramatismo, con ese llanto contenido y casi silencioso que no pide nada y no espera respuesta. Solo existe. No me moví. Hubo cosas que no dije en ese despacho y que no voy a decir aquí. Pertenecen a ese momento y a esas 2 personas y a 30 años que ya no existen de la misma manera. Lo que sí dije, antes de levantarme, fue esto. Marcos Gutiérrez presentó esta mañana a las 9 la denuncia penal y la demanda de divorcio. Las medidas cautelares sobre todos los bienes comunes están activas desde esta misma hora. Tu abogado recibirá la notificación formal antes del mediodía. A partir de este momento, cualquier comunicación sobre el proceso va a ser a través de los abogados. Inmaculada no se giró. Tienes hasta el viernes para retirar de esta casa lo que es estrictamente tuyo. Marcos te enviará la lista de lo que corresponde a cada parte según la liquidación provisional. Me levanté. Antes de coger el maletín,
Abrí el cajón superior y saqué el cuaderno de tapas negras, el mismo que había estado en ese despacho desde 1997. Lo abrí en la última página escrita, debajo de la referencia de la alerta del jueves, y escribí la fecha de ese lunes con el bolígrafo rojo. Lo dejé en el centro del escritorio, donde había estado la carpeta. Fui al salón y abrí el teléfono. Escribí un mensaje a Noelia. 3 frases. Sin encabezamiento afectuoso, sin insultos. Sé que conocías la situación y elegiste no decirme nada. Desde hoy no habrá más transferencias, ni cuota del móvil, ni seguro médico, ni ningún otro apoyo económico de mi parte. No espero respuesta, ni quiero ninguna explicación. Lo envié. Guardé el teléfono. Me abroché el abrigo, cogí el maletín y salí. En las semanas que siguieron el proceso, avanzó con la precisión de cualquier procedimiento bien documentado. Las medidas cautelares se mantuvieron. El juzgado admitió el informe de Aurelio como prueba pericial principal. La Fiscalía abrió diligencias por falsedad documental en instrumento público y apropiación indebida continuada. Germán Aguirre Molina fue citado a declarar. La casa de la calle Mantería quedó fuera de cualquier reclamación desde el primer momento. El plan de pensiones y la cuenta de valores, documentados correctamente antes del proceso, tampoco entraron en la masa de bienes en litigio. El proceso legal sigue en curso cuando cuento esto. Lo que puedo decir es que los 186.000 euros están identificados, documentados y reclamados, con 47 páginas de soporte pericial que no dejan ningún margen de ambigüedad sobre lo que ocurrió, quién lo hizo y durante cuánto tiempo. Noelia no respondió al mensaje. 4 semanas después llegó una carta escrita a mano, con esa letra que heredó de mí sin que nadie se la enseñara. Decía que lo que había hecho fue un error, que tuvo miedo de perder a su madre, que cuando fue consciente de la dimensión de todo, ya llevaba demasiado tiempo callada para saber cómo salir de ese silencio. La leí 2 veces. La guardé en el cajón del escritorio, debajo del cuaderno de tapas negras. No respondí. Hay distancias que el tiempo puede o no cerrar. Lo que sé es que esa distancia, mientras exista, es consecuencia de una elección que ella tomó siendo adulta, con criterio, sabiendo lo que elegía. Hace 3 semanas fui a visitar a mi madre. Comimos solos en su piso, que huele igual que cuando yo era niño. Guiso, madera y algo dulce que nunca he sabido identificar, pero que reconozco en cuanto entro. No me preguntó nada sobre el proceso. Me preguntó si estaba comiendo bien y si dormía. Le dije que sí a las 2 cosas. Cuando me iba me ayudó a ponerme el abrigo como cuando era niño, poniéndose de puntillas para alcanzarme los hombros. Y con el abrigo abrochado me miró y dijo, «Tu padre estaría orgulloso». No respondí. Le di un beso en la frente y bajé las escaleras. En el portal me detuve un segundo. Pensé en esa noche de septiembre en casa de Rosario, con 12 personas mirándome y el vaso de Inmaculada golpeando la madera de la mesa. Pensé en la servilleta de tela que había doblado con los dedos, mientras el resto de mí tomaba la decisión correcta. Ese doblez que mi padre me enseñó, primero las esquinas hacia el centro, luego el pliegue final de izquierda a derecha, sin arrugar los bordes, sin apretar más de lo necesario. Mi padre me dijo una vez que la forma en que un hombre deja una mesa dice más de él que cualquier cosa que pueda pronunciar. Yo creí durante muchos años que eso tenía que ver con la educación, con el gesto externo, con lo que los demás ven cuando te observan. Ahora sé que no. Lo que ese doblez decía esa noche no era educación, era que el hombre que lo hacía ya había decidido, varios segundos antes de levantarse, que nadie en esa habitación iba a contarle el final de su propia historia, que eso le pertenecía a él, que lo que vendría después lo iba a construir con los mismos instrumentos con que había construido todo lo demás. Trabajo, metodología, paciencia y la certeza de que los números siempre dicen la verdad, aunque las personas decidan no hacerlo. Salí a la calle. La niebla de la mañana había desaparecido. El cielo estaba limpio y frío, con ese azul de invierno que en Valladolid
dura exactamente lo que dura antes de que vuelvan las nubes. Caminé hasta el coche sin apresuramiento. Era suficiente. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.